primero, hermanos, nosotros como creyentes, lo primero que tenemos que saber, ¿de dónde viene la oposición para que nuestra fe no crezca? ¿De dónde viene nuestra oposición para que la fe no crezca? Bueno, vamos a leer en el libro de 2 de Corintios 4. ¿De dónde viene la oposición para que mi fe no crezca? Amén. A todos nosotros se nos dio una medida de fe. ¿Están de acuerdo? Pero cuando venimos al principio como que tenemos una fe y después la fe va menguando. Si nosotros no reconocemos de dónde viene el recurso para que nuestra fe se debilite, siempre vamos a creer que es Dios el que nos tiene en esa posición y no quiere que crezcamos. Y no es así. En el libro de 2 de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios, noten, el cual es el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La Escritura dice claramente que Satanás está en esta tierra, está en tu territorio y él es el Dios de este mundo. Él es el Dios de este mundo. Amén. Pero el apóstol Pablo nos da una recomendación, que esa recomendación siempre tiene que estar en nosotros cuando nos debilitemos en fe, cuando venga una adversidad, cuando venga un ataque, cuando venga un dardo, porque él siempre va a estar enviando dardos, siempre va a estar contra nosotros. Y la palabra de Dios nos da una recomendación en el libro de Efesios 6:10 al 12. En el libro de Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, ¿en quién nos tenemos que fortalecer? ¿En el pastor? ¿En el apóstol? ¿En el profeta? ¿En el maestro? ¿En el evangelista? ¿En el hermano? ¿En la hermana? ¿En quién te tienes que fortalecer? En el Señor. ¿Y en quién más? En el poder de su fuerza. Yo me tengo que fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Ese es el trabajo mío, ese es el trabajo tuyo. Porque tenemos un adversario allá afuera en el mundo llamado Satanás, que él es el Dios de este mundo. Y porque él es el Dios de este mundo, él gobierna el mundo como él quiere, no como tú quieras. Porque él es el Dios de este mundo. Pero cuando tú y yo nos fortalecemos, ¿en quién? En el Señor. ¿Y en quién más? Y en el poder de su fuerza. Tú le dices a él que haga y él ya no te va a decir a ti qué hacer. Amén. Verso 11. Vístete con toda la armadura de Dios para que puedas estar firmes contra cualquier acechanza del diablo. ¿Qué es la armadura de Dios? No la oración, ¿verdad? Es bueno orar. Es bueno orar. Pero ¿qué es la armadura de Dios? La palabra. ¿De qué te sirve orar 2 horas si no oras la palabra? Quedas descubierto. Pero cuando tú oras la palabra, como hemos aprendido en este lugar, y como constantemente escuchamos en la línea de oración, cuando tú oras la palabra, te estás poniendo la armadura de Dios, y cuando te pones la armadura de Dios, cuando Él venga con sus acechanzas, cuando Él venga a controlar tu mente, a controlar tu vida, ve que tiene la armadura de Dios, se va de ti. Porque te estás fortaleciendo en Él, te estás fortaleciendo en la palabra y no te estás fortaleciendo en tu propia habilidad. No te estás fortaleciendo en tu oración. Es bueno orar. Es bueno orar. Pero es mejor hablar la palabra. Es mejor hablar la palabra. Y cuando tú oras y hablas palabra, orar es darle voluntad a la voz de Dios. Así que cuando tú oras, tú hablas la palabra. ¿Se acuerdan cómo oraba? ¿Cuántos cristianos hoy en día oran como en el Antiguo Testamento? Y piensan que Dios va a hacer. Y no es así. ¿Se acuerdan cuando Ana oraba y lloraba delante de Dios? Y mucha gente hoy en día viene y llora delante de Dios porque piensan que Dios así les va a dar. Ana oraba y lloraba, oraba y lloraba delante de Dios. ¿Cuántos
pasó orando y Señor, mira cómo la otra esposa de mi esposo me humilla porque ella tiene hijos y yo no, Señor, yo quiero que me des un hijo y no. Y lloraba Ana. ¿Acaso Dios la escuchó y hizo lo que Ana oraba porque lloraba? No. ¿Hasta cuándo Dios escuchó la oración de Ana? Hasta que hizo un pacto. Si tú me das un hijo, yo te lo entrego. Fue todo lo que Ana oró. Dejó de llorar, dejó de lamentarse, dejó de orar por todo, hizo un pacto con Dios. ¿Qué hizo Dios cuando Ana hizo un pacto con él? Le concedió. ¿Acaso Ana no le entregó a Samuel a Dios o si se lo entregó? Y nosotros hacemos un pacto con Dios y se nos olvida cuando Él ya nos dio la respuesta. Ana no se olvidó. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha, eso tenemos que considerarlo. Ya leímos en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo es Satanás y él ciega el entendimiento de muchos. Amén, cristianos. El verso 12 de Efesios 6 dice, porque no tenemos lucha contra sangre, no tiene lucha contra lo que ves, tiene lucha con lo que no ves. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestiales. Amén. Ahí en esto, ya, en lo que estamos leyendo, ya nosotros estamos sabiendo, entendiendo de dónde viene nuestra posición. ¿Quién es el que te trae las enfermedades? ¿Quién es el que te trae el desánimo? ¿Quién es el que te trae la escasez en tu casa? Las faltas de finanzas. Cuando yo digo, los cristianos oran por todo, pasa una situación de tus hijos, oras, pero no declaras palabra. Ayer yo tuve escuchar el testimonio de un familiar mío cercano. Dios me bendijo con un yerno boricua y una yerna boricua. Aleluya. Y yo platicando con él me dice, mi hija me platicó algo, pero le dije con felicitaciones. Y yo le dije de broma, Dios en la posición, mira, lo han ascendido a un trabajo donde para ese trabajo tiene que tener master degree de la universidad. Este muchacho solo terminó high school, creo, no terminó colegio. Pero la gracia de Dios lo ha ubicado y le ofrecieron un trabajo donde necesita un master degree. Y él dijo, no, pues no voy a calificar. No, es que nos estamos preguntando si calificas. Ya tenemos la posición. Y yo le dije en broma, de seguro te la dieron con 6 números, con 6 dígitos. ¿Sabes cuántos son 6 dígitos, verdad? $100,000 al año, o 200,000, o 300,000. Y dice, ¿acaso te dijo mi esposa? Le dije, no, yo te estoy diciendo que sí. Le dieron 6 dígitos. Yo nunca oro por ellos, yo envío palabras sobre ellos. Yo oro en favor de ellos. Yo oro Salmo 5:12. Señor, tú eres un escudo alrededor de mis hijos. Y el yerno mío es parte de mi hijo. Y yo lo bendigo. Señor, tú prometiste bendición. Señor, tu palabra dice en Génesis 12:13 que mi descendencia es bendecida. Bienes y riquezas hay en mi descendencia. En el Salmo 112, Génesis 12:3, que dice, haré tu nombre grande. Tu descendencia tiene que hacer tu nombre grande. Y cada uno de ellos son bendecidos de diferentes maneras. Solamente escucho bendición aquí, bendición acá. Yo nunca me preocupo, nunca me angustio. Ni les hablo qué están haciendo, qué hacen. Fuiste a la iglesia, si no vas a la iglesia, nunca escuchan eso de mí. Pero mis declaraciones de fe en la palabra de Dios hacia ellos hacen un efecto que yo esté preocupado por ellos. ¿Por qué? Porque me fortalezco en el Señor y en el poder de su palabra. Ese es el estilo de vida que tenemos que tener. Si no nos fortalecemos en el poder de la palabra,
el otro sabe qué botón apretar, y como es el Dios de este siglo, pues lo tiene siempre contra ti, contra tus hijos, y lo quiere remediar orando. Él sabe que tú oras como en el Antiguo Testamento, y si tú oras como en el Antiguo Testamento no tienes poder. Amén. Pero si oras como en el Nuevo Testamento, Jesús dice, ¿por qué no estoy saliendo de esto? Aunque el Espíritu Santo quiere que hagas esto. En el Antiguo Testamento Jesús le enseñó cómo orar en el Antiguo Testamento. Pues, pero en aquel día, en Juan 16:23, en aquel día ya no van a orar así. En aquel día van a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Y luego dice en Juan 14:13, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 15:7, si tú permaneces en mí y tu palabra permanece en ti, todo lo que tú pidas en mi nombre será hecho. Oraciones muy diferentes. Sí, pero es que Lucas 11 dice, sí, Jesús todavía no moría, todavía no resucitaba, les enseñó cómo oraban en el Antiguo Testamento, les enseñó cómo Juan oraba a sus discípulos, enseñaba a sus discípulos a orar porque estaban en el Antiguo Testamento. Pero una vez que vino la muerte y la resurrección de Jesús, en el libro de Juan, si tú dices, ve, me voy a ir, no los voy a dejar solos, va a venir el Consolador, y el Consolador te va a enseñar todas las cosas que habían de venir. Amén. ¿Por qué el cristiano ora por todo? Porque no conocen la revelación progresiva de la palabra de Dios. Quiero un trabajo, voy a orar por un trabajo. Al siguiente mes, voy a orar por un trabajo. Entonces, ¿qué debo hacer? Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por ese trabajo que yo tengo. Te doy gracias porque en ese gano $35 la hora. Te doy gracias porque no me impide adorarte los domingos. No estás orando pidiéndole, estás dándole gracias porque ya lo tienes. Pero te enseñaron a orar por todo. Me voy por la 63. Deja orar a ver por dónde me voy. Padre, yo te doy gracias porque donde yo me voy no hay tráfico. El miércoles en Tesa Nevada vine 2 veces a Chicago. Llegué a tiempo a las reuniones. ¿Se acuerdan en el libro de Hechos 2? ¿Se acuerdan del libro de Hechos 2? Cuando yo creo que llegaron. ¿Por qué estoy diciendo esto? Pero déjalo leer. Dios quiere hablar en esta. Le voy a dejar que Él hable. Hechos 2. Eso no está ahí en las notas, pero está dentro del Espíritu Santo. ¿Ok? En Hechos 2, ya todos fueron llenos del Espíritu Santo. En el verso 14, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios. ¿Por qué pensaban que estaban ebrios? Porque recibieron el don del Espíritu Santo con la manifestación de hablar lenguas. El hablar lenguas es tan poderoso que los religiosos no te lo enseñan porque saben que el que está detrás de las enseñanzas falsas, de las doctrinas de hombre, de los concilios, de las denominaciones, no es Dios. ¿Cómo es posible si el poder de hablar lenguas es la manifestación del Espíritu Santo y los bautistas dicen, no la creo? Y hablan de Dios, hablan de Cristo. Y tienen iglesias llenas, pero no creen en lo más poderoso, el hablar lenguas. Y muchos siguen doctrina de hombres. Ok, Espíritu Santo, tú sigue diciendo lo que tú quieres decir. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les dijo, diciendo, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras.
porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que se estaba manifestando una profecía de Joel. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. ¿Ya ven por qué el príncipe de las tinieblas, el Dios de este mundo, está tras los jóvenes y tras los niños? Y nosotros queremos remediar todo con oración. Hey, Satanás, detente. Yo sé que has hablado maldiciones contra mi casa, contra mis hijos, contra la casa de mis hijos. Yo sé que has enviado agentes para maldecir mi casa, pero yo cancelo toda maldición en el nombre de Jesús. Pero, ay, hermanito, ore por mi hijo, es que no se quiere convertir, es que no quiere venir. Ay, hermanito, ore. Todo lo quieren arreglar con oración, pero tú no te atreves a hablar el poder que hay en ti. Y si oras en el Espíritu, el Espíritu te revela cosas y dice, mira, hay un demonio contra tu hijo, deténlo. Y los que no creen en lenguas, ¿cómo reciben la revelación progresiva, profética de la palabra de Dios? Esto no estaba en mis notas. Dios te lo quiere decir por algún propósito. Verso 18 de Hechos 2 dice, de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas. Este es Pedro hablando. En aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo de la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como nosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por manos de eunucos crucificándolo. Y como Dios lo levantó, suelto de dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Y hoy cristianos se mueren prematuramente. Es imposible que este COVID te mate a ti, hijo de Dios. No te puede matar. Es imposible que tú te mueras antes de los 70, 80 años. De acuerdo a la palabra de Dios. De acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Es imposible que la muerte hubiera detenido a Jesús. La muerte, ¿a quién mató? ¿A quién mató la muerte? Díganlo, ¿a quién mató la muerte? ¿Quién estuvo muerto 3 días? Jesús. La muerte mató a Jesús, ¿verdad? Pero ¿quién estaba dentro de Jesús? El Espíritu Santo. ¿Qué le pasó al Espíritu Santo mientras el cuerpo estuvo muerto 3 días? Nada, no fue tocado, sino que fue al infierno y le quitó las llaves al diablo y te las entregó a ti. ¿Qué te digo con esto? Tu cuerpo va a morir un día. Pero ¿sabes por qué el diablo quiere matarte prematuramente? Para que dejes de anunciar el evangelio del reino de Dios. ¿Tú crees que Dios manda la muerte a un pastor de 50 o 60 años? Cuando tiene una misión. El día que yo termine mi misión, ya a los 120 años, señores, hora de irme a casa. Ya estoy agotado, ya estoy cansado, ya hice tu obra. Ya viví 120 años, es tiempo de irme. Pero la muerte prematura no tiene que venir a ti. Tú tienes poder contra la muerte. Mayormente porque el que vive en ti, ¿no dice la Escritura que el que vive en ti es más grande que el que vive ¿dónde? En el mundo. ¿Y quién es el que gobierna el mundo? Satanás. Tú eres más grande que el que gobierna el mundo. Porque no eres tú, es tu espíritu, el Espíritu de Dios dentro de ti. Tu cuerpo va a morir, tu cuerpo se enferma, tu cuerpo tiene miedo,
Tu cuerpo tiene síntomas de enfermedad, pero el que vive en ti no puede ser tocado. No puede ser tocado. No puede ser tocado. Amén. Verso 32. Así que este Jesús Cristo resucitó, de los cuales nosotros somos testigos. Somos testigos. Amén. Déjame ver el verso 1, en los últimos versos. Ok, mira bien. Estamos hablando de que los cristianos oran por todo. Gracias a Dios que tú eres un hijo de Dios y no oras por todo. Tú hablas la palabra. Por eso tenemos las clases de fundación. Memorizas 30 versos y cuando oras hablas la palabra. Amén. Pero mira, muchos cristianos siguen haciendo esto. ¿Ok? En el verso Hechos 1, verso, déjame ver, verso 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Al-Sedema, que quiere decir campo de sangre. Verso 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos. Está escrito en el libro de los Salmos. ¿De quién escribió los Salmos? De Jesús. Sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba. A uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿De quién estaban hablando? Había una vacante y querían llenar esa vacante con otro hombre. Bueno, nos escogió 12, uno se suicidó, se mató, lo que fuera. Ocupamos uno. Y los discípulos hicieron lo que hacen muchos cristianos. ¿Qué hicieron? Oraron. Vamos a ver. Dice, y orando, el verso 24, y orando, la oración es buena. No me van a interpretar que yo no oro, no. Aquí oramos y mucho. Pero orar es darle voz a la voluntad de Dios. Orar es traer el cielo a la tierra. Amén. Y orando dijeron, mira bien, orando dijeron, verso 24, tú Señor conoces mi corazón. ¿Va? ¿Se les parece familiar esa oración? Oraron dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos os ha escogido. Qué rápido les contestó el Señor. Pusieron a dos, a Matías y a José. Señalaron a dos, José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando, dijeron, tu Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de quien cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Echaron suertes, y la suerte en quien cayó, en Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Alguna vez ustedes en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, a partir de los Hechos adelante, escucharon que Matías haya hecho algo? ¿Escucharon que Matías haya hecho algo? Cuando tú oras basado en lo que ves, esta es una oración basada en lo que ves. Los apóstoles veían que les faltaba un hombre y sabía que había otros para ocupar el lugar. Muchos de nosotros, muchos cristianos oran por lo que ven y por lo que sienten. Es que yo siento en mi corazón. Lo que sientes en tu corazón muchas veces no es lo que Dios quiere. Estos oraron lo que sintieron en su corazón y lo que vieron. ¿Están siguiendo? Y les echaron suertes. Y la suerte cayó en Matías y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Cuántas cosas se habló que Matías hizo? ¿A cuántas sanó? ¿A cuántas cosas hizo Matías? Nada. Nomás los cogieron para que llenara un hueco. Ese no era el objetivo de Dios. Pero ellos dicen, es que oramos y Dios nos contestó. No. Dios contesta lo que tú oras, tú crees aún en la carne, pero no es lo mejor de Dios. ¿A quién Dios tenía reservado para cubrir a Judas? ¿A quién? Díganlo recio. A Pablo. A Pablo. No es lo que tú quieras y pidas en oración. Es lo que Dios tiene para ti.
Dios te escogió, Él te capacita. Desafortunadamente vemos, ¿verdad?, cómo a veces Dios me puso para pastor. Hermanos, yo quiero que hagan esto, tráiganme dinero, háganme esto, háganme aquello. Vamos a hacerle así, vamos a hacerle acá, pero nunca por revelación del Espíritu Santo. Yo doy gracias a Dios por los hermanos que creyeron desde que llegaron acá, Mario, su esposa, el pastor Areli, Sofi. Contra viento y marea que confrontamos, siguieron creyendo, creyeron. Mire Dios dónde nos ha traído y a dónde nos va a llevar. Que si pasamos batallas, sí. Pasamos tormentas, sí. Pero yo nunca me he enfocado en las batallas ni en la tormenta. Yo me he enfocado en lo que Dios dice de mí. La hermana Giselle ¿es? Su nombre se me olvida. Ella no sabe muchas cosas de mi vida. Hoy en la mañana ella me dijo algo que Dios me había dicho cuando yo he compartido con ustedes. Cuando Él me dijo, ¿cuándo quieres que te pague el edificio? Yo le dije, tantos días. Yo no le, Señor, paga este edificio. Señor, te pido que pague. Señor, ¿cómo le voy a hacer? Porque este negocio no es mío. Este es de Él. Y hoy me dijo, no te preocupes, esto está resuelto. Y ella nadie sabía, ella no sabía. Yo tengo esos días que yo le di al Señor. Porque Él me preguntó y yo le dije, tantos días. Pero yo no le dije, Señor, yo oro para que sean tantos días. Yo solamente le doy gracias por lo que Él ya hizo. Amén. Ok, Señor. ¿Regreso? Sí, amén. Aunque vamos a regresar a donde nos quedamos, no dejes que nada, nuestra fe, no dejes que la fe se debilite. Amén. La Escritura dice que Satanás está en la tierra, en tu territorio, y Satanás es el Dios de este mundo. Efesios 6:14 nos dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Mucha gente, hermanos, si lo vemos hoy en día, mucha gente, aún cristianos, no saben si es Dios o es el diablo el que ocasiona ciertas cosas. No saben a quién contribuir cosas que suceden. Unos creen que es Dios enseñándoles algo. Por eso mandó esto o permitió esto. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Han escuchado eso? ¿Verdad que sí? Cuando suceden cosas adversas, muchos de ellos no saben quién las mandó o quién las ocasionó. Dios o el diablo. Y aún en los púlpitos se habla de esto. En una ocasión, viendo yo a un evangelista, él decía del púlpito, un evangelista muy conocido. Si le doy el nombre, decía, yo lo he visto. Es americano. Él estaba haciendo una campaña y organizó una campaña evangelística y alquiló carpas. La campaña, a veces nos movemos en fe, pero en vez de fe a veces somos imprudentes. Él sabía que era temporada de ¿cómo se llama? Toronados y puso la carpa. Organizó y en medio de la campaña evangelística vino un toronado y le derrumbó la carpa. Dijo, oh, Señor, mira lo que has hecho. Aleluya. Dios no está en el asunto de destrucción. Dios está en el asunto de construcción. Y después, desde el púlpito dijo, pasó esto y no sé quién fue el que mandó esto, el diablo o Dios. Y como lo escuchan de un evangelista famoso, la gente se ve, de veras tengo una prueba, tengo una lucha. Dios me mandó una prueba, Dios me mandó una lucha. Pero el que destruyó esa carpa fue el diablo, no fue Dios. Dios no está en los asuntos de destrucción. Tenemos que saber esto. Amén. Hermanos, el no predicar la verdad del reino de Dios, creer la verdad, hablar la verdad de la palabra de Dios, la gente se confunde por las declaraciones de muchos predicadores. Declaraciones como, bueno, Dios permite que pasen estas cosas. Si Dios permite que tú te detengas a robar, que tú te pares y entres a robar una tienda, Dios permite eso. Pero eso no es la comisión que Dios te dio.
Y nosotros nos ha dado una comisión. Lo leímos en Efesios. Tenemos lucha contra carne, no tenemos lucha contra carne y sangre, pero contra principados y potestades. Así de que todo lo que viene de las tinieblas no es enviado por Dios, es enviado por Satanás. Porque Él es el Dios de este mundo. Y tú y yo tenemos que ponernos la coraza de fe, la coraza de la verdad. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. No solamente recibimos el Espíritu Santo y ya está en mí. No, el Espíritu Santo lo tienes que alimentar con la palabra. Lo tienes que ver con la palabra. Nosotros de lluvia día veía un video de Kenneth Hagin. A mí me gusta mucho ese hombre. Por eso hay muchos libros en español ahí de él. Yo lo veo mucho. Los otros días veía, no me acuerdo qué día, lo vi en la mañana temprano. Y lo presentaron, él se subió, se terminó la alabanza, se subió él. Cuando se subió él empezó a hablar en lenguas, empezó a hablar en el Espíritu y empezó a hablar en el Espíritu y le empezó, sin hablar nada, empezó a decir, la gente empezó a caerse, la gente empezó a reírse, la gente empezó a levantarse y a adorar a Dios. En esos tiempos, yo creo que no me acuerdo en qué año, pero esas iglesias tenían muchas sillas acá atrás y allá se sentaban los del coro, se sentaban ciertos ministros y nomás volteó para atrás y le hizo. Y todos empezaron a danzar, empezaron a manifestar sin hablar una sola palabra. Ese es el poder de la unción del Espíritu Santo. Cuando nos dejamos esa llanura, cuando dejamos llenarnos del Espíritu Santo. Hoy en día tienen que gritar en ti y ponerte manos para que sientas la presencia del Espíritu Santo. No es así. El Espíritu Santo está en ti. Y cuando tú oras en el Espíritu, cuando tú te llenas del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo se manifiesta en tu vida y empieza a hacer cosas que tú nunca sabías que las podías hacer. Ni siquiera poner manos sobre las personas. Amén. Muchas veces, por las declaraciones que estos predicadores hacen, como que Dios permite estas cosas, hay confusión. Es cierto, ¿verdad? Es cierto. Yo sí creo que Dios permite cosas adversas, pero Él no las envía. Él no las envía. Es cierto, Él las permite, pero ¿sabes por qué la permite? Porque Él sabe que si tú te paras firme en la palabra de Dios, te da una cobertura y esa cobertura te protege de todos los dardos que el enemigo envíe. Pero si yo no agarro la cobertura, no escucho la palabra de Dios, no medito en la palabra de Dios, si yo no me pongo el escudo de la fe, que es la palabra de Dios, cualquier dardo va a venir. Ay, Dios permitió que me enfermara porque me quiere enseñar algo. No, tú permitiste eso, no Dios. No Dios. Amén. ¿Están de acuerdo? Dios permite ciertas cosas, sí, Él las permite, pero es para que usemos la fe que tenemos. Y una vez que nosotros usamos la fe que tenemos, vamos aumentando la fe. Primera de Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos, para que vuestros pecados os sean perdonados por su nombre. Nuestros pecados fueron perdonados por el nombre de Jesús. Verso 13, primera de Juan 2:13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes. Otra vez les habla a los jóvenes. Les escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿No es maravilloso que Dios me hable a mí? Porque soy joven. Tengo 20 y tantos años que nací de nuevo, soy joven. Soy joven, me habla a mí. Este cuerpo tiene 45, pero el que vive en mí tiene 20 o 25. No se fijen en el exterior, denle vida al que está en el interior, porque el que está en el interior es el hombre fuerte y él es joven. Los escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno. Han vencido al maligno. Verso 4, primera de Juan 2:14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes
y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Si no usamos la fe que tenemos y seguimos creyendo que Dios está en los asuntos de destrucción en este mundo, tu fe no va a crecer. ¿Cuántos quieren que su fe crezca? Dejen de creer que Dios está en los asuntos de destrucción. Dios no pone a tu hermano contra tu hermana, al amigo contra el enemigo. No es Dios. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Y quién vence al maligno? ¿La oración o la palabra de Dios? Aquí dice, la palabra de Dios está en ti, y por la palabra de Dios que está en ti, has vencido al maligno. Amén. Dios nos ha dado una medida de fe, pero tenemos que darnos cuenta que el Dios de este mundo es Satanás. Y a ese Dios de este mundo, tú lo vences, no Dios, tú lo vences con tu fe. ¿Cuántos escuchamos, Señor, te pido que quites esta enfermedad? No, tú lo vences con tu fe. Amén. Jesús lo derrotó. Y nosotros, hermanos, todos los días confrontamos a un diablo derrotado. Tú lo vences con tu fe. Jesús lo derrotó. Y nosotros ya nos confrontamos a un enemigo derrotado. Se quiere levantar, pero con la fe que nos fue dada, lo vencemos. Tenemos que reconocer que las leyes que gobiernan la tierra vienen por la caída de Adán y la maldición que éste trajo a la tierra. Por falta de conocimiento de este principio, muchos no entienden quién está atrás de toda destrucción. Acusan a Dios de accidentes, de catástrofes, de inundaciones que continuamente ocurren. Recordemos, Dios no es responsable de eso ni el autor de estas cosas. Cuando una persona tomada causa un accidente, fue Dios el que le dijo a la persona, toma. No, ¿verdad? Entonces Dios no está atrás de estos asuntos. Jesús puso a un lado todas las leyes naturales que hay. Jesús las puso a un lado con un objetivo, bendecir a la humanidad. Veamos lo que dice Marcos, en el libro de Marcos 4:35. Tienes que saber, es que Dios mandó esta tormenta, es que Dios mandó este terremoto, es que Dios mandó este virus. No, tú tienes el poder. Tienes el poder, amén, de hacer un lado las leyes naturales para bendecir a la humanidad. 4:35 dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Despidiéndolo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero ¿qué se levantó? Verso 37, ¿qué se levantó? Una gran tempestad de viento. Y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se hundía. Verso 38. Jesús, verso 38, a ver si lo leemos bien. Jesús empezó a orar. Jesús empezó a preocupar. Jesús empezó a angustiar. Jesús empezó a clamar. Jesús empezó a llorar. Padre, no permitas que esto suceda. ¿Eso comenzó a hacer Jesús? ¿Y por qué lo vemos en vida de muchos cristianos? Él estaba en popa, ¿cómo estaba? Durmiendo. Tranquilo. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Verso 39. Levantándose, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. ¿Qué sucedió? Cesó el viento y se hizo grande bonanza. Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, ¿qué sucede?
¿Quién mora en cada uno de los que hemos nacido de nuevo? ¿Quién mora en ti? El Padre. ¿Quién hace las obras en ti? ¿Quién sana a los enfermos? ¿Quién liberta al cautivo? ¿Quién es el que para este coronavirus? ¿El Padre o tú? Mira lo que dice. Yo no hago nada por mi propia cuenta, sino el Padre. ¿Quién mora en ti? El Espíritu Santo. Él es el que hace las obras. Por eso el cristiano religioso por todo ora, porque quiere que el Padre siga haciendo las obras. Cuando el Padre ya te dio la autoridad a ti, nacido de nuevo por el Espíritu Santo, para que tú dejes que el Padre haga las obras en ti. Sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. Gloria a Dios. Jesús declara que es el Padre quien hace las obras. Hermanos, miren bien, pongan mucha atención en lo que leímos en Marcos 4:35. Amén. Jesús declara que el Padre es el que hace las obras. Amén. Si Dios, porque muchos cristianos creen que todo lo adverso viene de Dios. Si Dios hubiera enviado aquella tormenta de Marcos 5, y Jesús, ¿qué hizo? La reprendió. Al Jesús reprender algo que el Padre hizo, ¿qué está haciendo? Está actuando contra su Padre. ¿Están de acuerdo? Está actuando contra su Padre. Si tú crees que este coronavirus lo mandó Dios, déjalo que siga matando gente. Si tú crees que Dios te mandó esa enfermedad, no ores ni vayas al médico, porque estás reprendiendo a Dios que te envió una enfermedad. ¿Están entendiendo? Sí, amén. Si tú crees que Dios envió ese carro que te atropellara, no vayas al hospital, porque estás reprendiendo a Dios que te envió una bendición. ¿Están entendiendo? ¿Tiene sentido lo que están escuchando o no tiene sentido? Amén. ¿O prefieres seguir escuchando lo que religiosos dicen? Es que Dios los envió. Es que Dios envió. Sí, Dios los envió, pero para que tú lo detengas. Porque si tú detienes algo que Dios envió, ok, vamos a decir, Dios hoy te habla, en estos momentos te habla y te dice, ¿sabes qué? Te voy a depositar $20,000. No, yo no los quiero. ¿Le dirías eso a Dios? ¿Le dirías eso a Dios? ¿Verdad que no? Porque es una bendición que Dios te está mandando. Amén. Pero no va a ser Dios el que te diga, ¿sabes qué? Voy a poner un cáncer en ti para probar tu fe. Y eso es lo que te han hecho creer en muchas iglesias. Yo he escuchado en este tiempo de pastores, es que Dios a través de una enfermedad de mi esposa, que Dios le mandó una enfermedad a mi esposa, por esa enfermedad venimos a Cristo. ¿Han oído eso? ¿Y tú crees que entonces si Dios envió esa enfermedad, no la reprendas, deja esa enfermedad? Porque si tú reprendes la enfermedad, estás reprendiendo a Dios. ¿Están entendiendo? ¿Tiene sentido? Amén. ¿Verdad que no podemos reprender a Dios? Ni podemos culpar a Dios. Porque Él no está tras las enfermedades. Las enfermedades es una maldición entrada por el pecado, no porque tú hayas pecado. ¿Quién pecó antes de ti? Adán. Y porque Adán pecó, vino la maldición y vino la enfermedad a esta tierra. Ahora, ¿cuál es tu obligación? Quitarla. Porque tienes el poder y tienes la autoridad. ¿Amén? ¿Sí entendieron? Ok. Jesús está haciendo y hizo las obras del Padre. Porque si Jesús hubiera reprendido la tormenta, entonces estuviera obrando contra su propio Padre. Quiero que entiendan este concepto porque está muy profundo para que dejes de decir, es que Dios me mandó esta enfermedad para enseñarme a alguien. No. Porque ¿cuántos están enfermos y oran para que sean sanos? Todos. Y queremos ser sanos. Por eso tenemos el poder y la autoridad de reprender toda enfermedad. Y no quedarte conforme con esa enfermedad. Porque no te la dio Dios. Y no la puedes combatir
combatir con algo contrario que no sea de Dios. Amén. Si Dios fuera el autor de enfermedades y dolencias, y Jesús sanó a muchos, ¿están de acuerdo que Jesús sanó a muchos? Si Dios fuera el autor de enfermedades y dolencias, y Jesús sanó a muchos, entonces Jesús estaba obrando contra su Padre, y eso no puede ser. Jesús nos dice, vayamos a Marcos 3:24. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si yo desde aquí te digo, en las enfermedades Dios te las pone para enseñarte algo, te estoy predicando un reino dividido y no un reino de Dios. En el reino de Dios no hay división. Verso 25 de Marcos 3. Si una casa dividida contra sí misma, si una casa está dividida contra sí misma, la tal casa no puede permanecer. Por la palabra de Dios nosotros sabemos de dónde viene todo, quién es el autor. Si seguimos creyendo que Dios es el autor de las adversidades y ora para que esas no sucedan, no se detengan, estás orando contra Dios. Nunca se te olvide eso, pero no es así. Hebreos 12:2 nos dice que Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. No es el autor y consumador de enfermedades, de dolencias, de todas esas cosas adversas. Él no es el autor de eso. Jesús es el autor y consumador de la fe. Jesús nos dice en Juan 10:10, el ladrón no solamente vino sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengas vida y para la que la tengas en abundancia. Jesús dijo, yo solamente hago las obras del que me envió, mi Padre. Tú estás aquí solo para hacer las obras del Padre, porque Él te envió. Él envió al Espíritu Santo. Y tú cuando recibiste a Jesús, ese Espíritu Santo entró en ti y ahora tú tienes poder, tienes autoridad, tienes dominio de actuar como actuó Adán antes de la caída. Porque antes de la caída, a Dios pensaba algo, Adán lo hablaba y sucedía. En otras palabras, antes de la caída, Adán era el Dios de este mundo. Después de la caída, se lo entregó a Satanás. Toma, Satanás, ahora tú eres el Dios de este mundo. Yo ya no. Yo me voy a gozar con mi esposa Eva, a los bailes, a las fiestas. Tú controla el mundo. Yo me voy a divertir. Aleluya. Y aquí estamos. Pero vino el segundo Adán. Y ese Adán despojó todo principado. Lo dice Colosenses 2:14. La carta de decretos que te declaraba culpable fue quitada. Y el verso 15 dice, y lo expuso públicamente para enseñar a los potestades y las tinieblas, que Él te libertó del poder de las tinieblas y te trajo al reino de su amado Hijo, para que en este reino vivas en armonía, vivas en paz, sin enfermedades, sin dolencias, sin angustias, sin problemas. Van a venir, pero tú tienes el poder para quitarlos, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Jesús dijo, yo hago las obras de aquel que me envió, mi Padre. Juan 9:5. Entre tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. ¿Jesús sigue en el mundo o ya no está en el mundo? ¿Jesús sigue en el mundo o ya no está en el mundo? ¿Ah? ¿Quién está dentro de ti? ¿A quién recibiste? ¿Qué dijo Jesús? No te voy a dejar solo, te voy a dejar al Consolador. Jesús vive dentro de ti. Jesús está dentro de ti. Amén. Y si está dentro de ti, tú eres la luz del mundo. Ya no estás solo. En Juan 14:9, Jesús dice, entre tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las obras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Quién mora en ti? El Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo vas a escuchar de Él y tú vas a decir las cosas que Él te diga. No vas a escuchar las cosas que la noticia diga. No vas a escuchar las cosas que el gobierno diga. No vas a escuchar que dice, hay un mandato que todos se vacunen. Es un mandato, no es una ley. Amén. Si queremos ver al Padre, veamos a Jesús.
La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Si nos mantenemos escuchando la palabra de Dios, vamos a ir anulando, eliminando otros recursos que no vengan de la palabra de Dios. Cuando somos niños necesitamos que alguien nos enseñe, ¿cierto? Pero cuando aprendemos ya debemos hacerlo por nosotros mismos en vez de escuchar a otros. Muchos venimos de iglesias donde escuchamos cómo oraban, nunca nos enseñaron a orar, pero escuchamos cómo oraban y aprendimos como ellos. Pero cuando llegaste a SCPB, escuchaste clases de fundación y clases de intercesión y se te capacita a orar y ahora es diferente. Porque ya no eres niño, dejaste de ser niños. Amén. Aprendemos por nosotros mismos. Ya no aprendemos de escuchar a otros. Debemos escuchar la palabra de Dios por nosotros mismos. Por eso, tanto en las prédicas es importante tomar notas, llevarte las escrituras que leíste, leerlas en tu casa y meditarlas. Si seguimos escuchando a otros o a otra fuente de recurso, solo vamos a ser religiosos lavados del cerebro. Vamos a escuchar cosas que no están en la Biblia y las decimos y las compartimos toda la vida en vez de lo que la palabra de Dios dice. Si escuchamos a Jesús, eliminaremos toda confusión. Algunas veces cosas que no están en la Biblia se predican desde el púlpito y lo que oímos muchas veces es la mente humana tratando de resolver problemas espirituales. Pero si leemos la palabra de Dios, la meditamos, la creemos, vamos a fortalecer y cambiar nuestra mentalidad. Romanos 12:2, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos de pensar en línea con la palabra de Dios, decir lo que la palabra de Dios dice, preguntémonos qué es lo que la palabra de Dios dice, sin importar lo que está sucediendo en la vida o la crisis de la vida que venga contra todos nosotros. Vayamos a lo que la palabra de Dios dice. Preparémonos a nosotros mismos que en cualquier situación, cualquier crisis, hagamos una pregunta a nosotros mismos. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de esto? Muchas veces vamos a ir a buscar opiniones de otros, pero menos las buscamos de Dios. Lo dejamos a Dios como el último recurso. Cuando no meditamos, no escuchamos la palabra de Dios, el último recurso es orar. Está bien, pero tenemos que examinar la palabra de Dios. Examinémonos, hagamos una revisión. ¿Dios acaso contradice sus obras? No. No, Dios y Jesús no son ladrones para venir a robar, a matar y destruir. ¿Quién es el ladrón? El Dios de este siglo. ¿Quién es? Satanás. Jesús nos dice que el ladrón vino a robar, a matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir. Tenemos que saber que la Biblia es de revelación progresiva del Antiguo Testamento. Cuando venimos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que los profetas hablaron de esto. Recuerda, Jesús dijo, Moisés, los profetas, los salmos hablaron de mí. A nosotros, en el reino de Dios, se nos revelan estas cosas. En el Antiguo Testamento, cuando leemos que Dios hizo algo para castigar a los obedientes, en realidad no lo hizo. En otras palabras, no es el agente que hace las cosas, aunque estén escritas. Él no manda nada a nadie, pero Dios nos advierte. Si pecas, estas cosas te van a pasar, pero no es su voluntad. La voluntad de Dios es que tengamos una buena vida y gozarnos con sus bendiciones. La ley de la gravedad, si no se tiene cuidado, entra en función, ¿cierto o no? Si yo vengo y no tomo mis precauciones, me subo allá, me caigo, me rompo una pierna, voy a decir, ay, Dios me tumbó del techo, me rompió una pierna. No tomé mis precauciones. No puedo culpar a Dios. Si yo me subo allá, ahorita no me puedo subir, está nieve. Aunque yo tenga fe, no tengo que ser imprudente, porque si yo desobedezco, la ley de gravedad va a entrar en función. Si yo desobedezco la ley de Dios, lo dice claramente Deuteronomio 28:15, si desobedeces, estas cosas vienen, ya están escritas. Dios no te va a mandar nada nuevo. Si tú desobedeces, la ley de la desobediencia se activa a tu vida. Dios no te va a mandar nada. Si no tienes ese conocimiento, desobedeces la palabra de Dios, viene algo a tu vida, ay, Dios me envió eso para enseñarme algo, ¿ves?
por falta de revelación, por falta de entendimiento, culpan a Dios de cosas que Él no hace, porque Él dejó establecido, Él originó la ley de la gravedad. Así también la ley de la desobediencia está establecida y Él ya no va a hacer nada nuevo, ya no te va a enviar nada nuevo, la ley se va a aplicar. Amén. Ok. Romanos 3:23. Todos no lo sabemos, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No es que todos hayamos pecado. No sabemos, a lo mejor si pecamos o a lo mejor no. Pero todos pecamos, ¿verdad? ¿Cuándo pecamos? Cuando Adán pecó. Junto con él entramos en pecado. Por cuanto todos pecaron, a eso se refiere Pablo. No a que tú hayas pecado anoche, ayer, antier o hace un mes. Se refiere por cuanto todos pecaron por Adán. Al momento que Adán pecó, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero, ¿quién vino? Y nos quitó el pecado. Nos quitó el pecado. Amén. Originalmente, Adán fue el Dios de este mundo. Amén. El diablo no tenía derecho moral de ir contra Adán, pero legalmente sí lo podía hacer. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado un libre albedrío. En otras palabras, aunque la voluntad de Dios sea poderosa, la voluntad del ser humano es más poderosa que la voluntad de Dios, por el libre albedrío que nos dio. No comas de ese fruto, y comió. Moralmente, Satanás no podía hacer eso con Adán. Legalmente sí lo podía hacer, por el libre albedrío. Cuando Satanás escuchó el libre albedrío que Dios le dio a Adán y Eva, dijo, ya sé, moralmente no los puedo tocar, pero legalmente sí. Voy a venir con ellos, les voy a decir que coman de ese fruto, que al cabo Dios no, es egoísta y no quiere que sean como Él. Por eso les dijo, no te creas. Dios no quiere que comas de ese fruto, porque si comes vas a ser como Él. ¿Ves cómo juega con la mente el diablo? Si pudo jugar con la mente de Adán, ¿no crees que puede jugar con nosotros mayormente? Que Adán le entregó este mundo a Él. Él viene y te llena de tus pensamientos. ¿Para qué vas tanto a la iglesia? Vas a seguir igual, nunca va a cambiar. ¿Para qué oras tanto? ¿Para qué lees tanto? ¿Para qué esto? ¿Qué hace? Es legal. Legalmente puede tentarte en esa área. Moralmente no, pero legalmente sí, porque Dios te dio libre albedrío. Tú puedes escoger. Tú puedes escoger, así como Adán escogió. Pero yo puedo escoger, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos ¿a quién? ¿A quién serviremos? A Jehová. Jesús fue tentado. ¿Cuántos saben que Jesús fue tentado? Amén. ¿Sabes que Satanás tentó a Jesús para deshonrarlo? Mayormente en el libro de Lucas 4, del 5 al 8, cuando lo llevó a un monte, lo quiso deshonrar, lo quiso tentar, porque lo vio con hambre, con sed, con angustia en el desierto, y le dijo, mira Jesús, si tú postrado me adoras, primero le enseñó los reinos, el poder de los reinos. Si tú postrado me adoras, esto te los entrego a ti. En esa parte, el diablo, Satanás, quiso deshonrar a Jesús. Y ese es el trabajo de él. Tú que recibiste a Jesús como Señor y Salvador, Él viene tras tu fe, no viene tras de ti, Él viene tras tu fe, porque si Él logra deshonrarte a ti, deshonra tu fe y no eres un peligro para Él. Jesús sabía, Él no iba a contradecir al diablo, cuando el diablo le dijo a Satanás, mira, los reinos estos me pertenecen. Jesús no lo contradijo, es cierto, Satanás te pertenecen, Adán te los entregó. Es cierto, te pertenece. Yo no te voy a contradecir. Yo no voy a ser como muchos. Jesús, me imagino Jesús, yo no voy a ser como muchas religiones del siglo XXI que van a venir. No, es que yo soy hijo de Dios, me pertenece. Es que no, mucha religiosidad. No. Jesús no dejó de deshonrarse. Él solamente dijo, sí, yo reconozco que eso te pertenece a ti. Porque Adán te los entregó a ti. Pero ni aún así me voy a postrar a adorarte. Porque está escrito,
que solamente quién voy a adorar, a Dios. Y cuando él no dejó de deshonrarse y honró a Dios, ¿qué hizo Dios con Jesús? Le entregó todos los reinos, todo poderío, toda majestad, aún el poder de la muerte se lo entregó a Jesús. Y cuando tú naces de nuevo, ese mismo poder entra en tu vida, en tu cuerpo por el Espíritu Santo. Tú tienes ese mismo poder. Aunque Satanás te ofrezca riquezas, aunque Satanás te ofrezca reinos, tú dile no, no. Escrito está, yo solamente voy a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque de todas maneras, eso que perdió Adán, entregándolo a ti, aunque tú lo manejes, es mío. ¿Cómo me vas a ofrecer algo que es mío? La sanidad es mía. Las riquezas son mías. El poder es mío. El dominio es mío. Mateo 28, 18 y 19. Todo poder, todo dominio, toda autoridad del cielo y la tierra me fue entregado a mí. ¿Ves cómo Satanás se presentó ante Jesús para deshonrarlo? Diciendo, mira, solamente cántame una cancioncita ahí, cualquiera, y con eso ya me adoras y yo te entrego los reinos. No, porque escrito está. Escrito está. Si no, fíjate bien, todos los salmos hablan de mí. Y hablan adoraciones hacia mí, hacia el Padre. ¿Qué hizo Satanás? Se fue. Eso hace de tu vida cuando tú lo adoras y cuando tú te paras firme en la palabra de Dios. No firme en la oración, firme en la palabra. Ora la palabra. Orar es maravilloso, pero ora la palabra. ¿Qué es lo que quieres en tu vida? ¿Éxito en tu compañía? ¿Tu negocio? ¿Tu trabajo? ¿En tus hijos? ¿En tus nietos? Hasta la cuarta y la quinta generación de los que lo aman. Gloria a Dios. Génesis, ¿tú fuiste con nosotros cuando fuimos a la escuela de Jordan? ¿No? ¿No fuiste? El hijo de mi esposa está en una escuela y fuimos varios jóvenes. El viernes le dije a él y a Manny, ¿se acuerdan a la universidad que fuimos? Sí. El viernes mi nieta fue aceptada en esa universidad. Sacó lo más. ¿A otro la conociste, verdad, Lilia? Mi nieta. Sacó la grandeza del deporte del abuelo. Aleluya. Pero a ella no la despreciaron las chivas. A mí sí me despreciaron las chivas. Salió buena para el voleibol. La buscaron. Le hablaron. Ella envió videos a diferentes universidades. Ya había ido a esa universidad. Fue a otras. Le hablaron el jueves. Preséntate mañana viernes. Queremos hacerte una entrevista. El viernes me llama, Grandpa, tienes que creer esto, me voy a quedar en esa universidad becada por fútbol. A la misma universidad que una vez Manny y a él Pizarro. Cuando le dije a mi esposa, la Biblia dice, todo lo que la planta de tus pies pisen es para ti. Josué 3, perdón. ¿No es algo maravilloso que cuando tú le crees a Dios sucede? Y Dios bendice tu descendencia. Yo no te estoy diciendo que mi nieta sea perfecta. Yo no hablo de eso. Siempre hablo de una promesa que Dios me hizo a mí. Y te la hizo a ti, solo tú créele a Dios. Mi esposa le habló a su hijo y le dijo, mi nieta me dijo, wow, voy a estar en la escuela donde estuvo tío Jordan. Y le habló y se alegró. Es una escuela de principios cristianos. Es una universidad pequeña de principios cristianos. Y pues es un gozo porque Dios bendice al dador alegre. Cuando tú le das todo a Dios con alegría, Dios te hizo un llamado, no importa en qué ministerio trabajes, y tú lo haces con gozo, con alegría, aún en eso Dios bendice al dador alegre. Amén. Dios les bendiga. Hasta aquí. Aleluya.